Hablando del agua, pues es hablar de un gran problema que estamos pasando actualmente en Monterrey y su área metropolitana. En este programa vamos a hablar de este tema y a plantear algunas posibles soluciones para hacer un mejor uso de ella. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Entonces, en este programa vamos a hablar precisamente de la seguridad hídrica del estado de Nuevo León. Y para eso hemos invitado al doctor Víctor Hugo Guerra Cobian, quien es profesor y trabaja en el Centro Internacional del Agua en la Facultad de Ingeniería Civil de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Víctor Hugo, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Mundo Sustentable. Gracias. Víctor Hugo, ¿qué podríamos definir como seguridad hídrica? Bien, la seguridad hídrica es la capacidad que tiene la población para salvaguardar a nivel de cuenca, y esto es muy importante, a nivel de cuenca, el vital líquido en cantidad y calidad adecuada para la población, para mantener a los ecosistemas. Básicamente esa es la seguridad hídrica. Cuando hablamos de capacidad, estamos hablando de infraestructura y de manejo. Cuando hablamos de capacidad de la población, estamos hablando realmente en general y estamos hablando de que puede haber situaciones estructurales y no estructurales. Sí, obviamente se requieren instalaciones, equipos, construir presas, perforar pozos, pero también se requiere de la población para que ahorre el líquido, no se desperdicie. Hay una parte de conciencia de la población involucrada. Claro. Muy bien. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los desafíos que enfrenta la seguridad hídrica en Nuevo León y en el mundo? Sí, mira, en general el cambio climático está afectándonos a nivel global y eso ya lo vimos desde el año pasado con los problemas de abastecimiento que tuvimos. Entonces esta problemática es precisamente en ese sentido, la cuestión del crecimiento de la población, la cuestión de que necesitamos traer agua cada vez de sitios más alejados, darles tratamiento y demás. Entonces, ese es el gran problema que presenta la seguridad hídrica y también, por ejemplo, los patrones de consumo de la población. Cada vez estamos utilizando más agua. Sí, para nuestras actividades cotidianas. O sea, si pensamos que en el consumo de agua de un individuo no es solo la que consume él, sino la que se involucra en todo el esquema de producción del Estado donde él trabaja, etcétera, etcétera. Tenemos un verdadero problema en Nuevo León. Sí, claro. El gobierno nos insiste en que seamos ciudadanos de 100 litros por habitante, ¿verdad?, por día. Y sí lo podemos lograr, si llevamos a cabo algunas acciones como principalmente como el reuso, la reutilización del agua. Se habla mucho en Nuevo León de que no tenemos gran disponibilidad. Yo históricamente y los que son más o menos de mi generación sabemos que pues en los años 70 contábamos solamente con la presa La Boca y pozos, sobre todo en la industria, pozos. Después se construyen las dos presas grandes estas, el Cuchillo y Cerro Prieto, y pues en teoría seguimos teniendo problemas. La población aumentó, las actividades industriales también. Entonces, ¿qué podemos pensar de las fuentes de abastecimiento que pudiera tener el área metropolitana de Monterrey? ¿Existen o cómo está esto en lo que le llaman cuenca? Sí, este es un tema muy interesante, como bien decía, hace años pues obviamente éramos menos personas y con la presa La Boca era suficiente para abastecernos. Sin embargo, con el crecimiento exponencial que ha tenido la población en el estado de Nuevo León, pues nos hemos tenido que dar a la tarea de buscar nuevas fuentes de abastecimiento, que pueden ser superficiales o subterráneas. Aquí un dato curioso es que del año de 1982 hacia atrás, mayoritariamente el abastecimiento era de fuentes subterráneas, de pozos.
pero a partir de esa fecha, ahora mayoritariamente el abastecimiento es de fuentes superficiales. Y seguimos en esa temática, ¿verdad? Seguimos buscando fuentes superficiales. De hecho, ahorita se está construyendo la presa Libertad. Sin embargo, valdría la pena también considerar el abastecimiento de aguas subterráneas. El área metropolitana, el estado de Nuevo León, estamos en una zona semiárida. México está a la altura del desierto del Sahara. Sin embargo, por los huracanes que llegan tanto del Atlántico como del Pacífico, no somos un desierto como el Sahara, ¿verdad? Por eso hay disponibilidad en ciertas zonas en México, pero sí es muy importante que las fuentes se vaya cada vez trabajando en el sentido de ver qué fuentes son las que vamos a nosotros a explotar a nivel de cuenca principalmente para no alterar los ecosistemas, ¿verdad? Porque el trasvase de cuencas, traer agua de una cuenca a otra cuenca, a nivel mundial no es muy bien visto, porque altera los ecosistemas. Claro, claro. Cuando en una área específica se hace un sistema de almacenaje como el que tenemos aquí en superficial, como le dices tú, por las presas que tenemos, los sistemas de almacenaje que tenemos, ¿esto de algún modo también fortalece las corrientes subterráneas? O sea, hay un cierto nivel de infiltración de estos cuerpos acuíferos hacia el subsuelo. ¿Eso cómo funciona en el asunto de los pozos, hablando de agua subterránea? Sí, bueno, aquí definitivamente las áreas de captación, que así se les llama, las áreas de captación son zonas en las cuales se facilita la infiltración del agua de lluvia, ¿sí? Y esa infiltración es la que alimenta los mantos acuíferos. Donde tenemos presas, por ejemplo, fuentes de agua superficial, ahí al revés, no quisiéramos que se nos infiltrara el agua, ahí quisiéramos mantenerla ahí en la presa, pero en otras zonas, en otras áreas sí, definitivamente hay que fomentar que se infiltre el agua. Y estamos haciendo lo contrario, porque a la hora de urbanizar e impermeabilizar las ciudades y grandes áreas, estamos haciendo lo contrario. Ujú. Sí, sí. Monterrey es un área cubierta de concreto y pavimento, ¿sí? Muy bien, entonces diríamos que tendríamos problemas en Monterrey, o sea, con sus fuentes de abastecimiento, ¿o qué podemos pensar en este momento? ¿Dependeríamos estrictamente de que llueva o no, como se ha dicho por ahí? Sí, obviamente dependemos de la precipitación al 100%. Si no llueve, pues, no hay vital No líquido. hay manera, no tenemos ningún río así que nos. Muy bien. Bien, pues mira, es tiempo de hacer el primer corte. Vamos a hacerlo, pero regreso contigo para seguir platicando de este tema tan interesante. Excelente. No se vaya. Seguimos platicando con el doctor Víctor Hugo Guerra de Seguridad Hídrica del Estado de Nuevo León. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y seguimos platicando con el doctor Víctor Hugo Guerra Cobian. Víctor Hugo, hablábamos en el segmento anterior de que pues parece que el sistema que tenemos aquí en esta área depende estrictamente de las lluvias. ¿Qué más nos puedes decir al respecto? Hay una situación muy particular ahorita que estamos viviendo desde el año 2016, en el cual la precipitación anual ha estado por debajo de esos 620 milímetros. Esto técnicamente significa que estamos en una etapa de sequía. Por eso los problemas que tuvimos del abastecimiento del año pasado. Sin embargo, no es una situación que no hayamos ya vivido anteriormente. Por ejemplo, si recuerdas, en la época de los 90, por allá del 94 hasta el 2000, nos vimos en una situación similar. Fue en aquella ocasión en la que empezaron a salir los tinacos, los sistemas de almacenamiento para las casas, ¿verdad? Pero a partir de ahí, las lluvias han estado regularmente por encima del promedio, entonces ya no hubo necesidad. Mucha gente incluso quitó los almacenamientos, los canceló, y ahora con esta situación del año pasado los volvieron a poner, los volvieron a colocar. Entonces son fenómenos climatológicos que son recurrentes.
desafortunadamente son impredecibles, ¿verdad? Porque están asociados a una probabilidad. También se asocian a eventos, por ejemplo, como el Niño, la Niña, que tiene que ver con corrientes y temperaturas marítimas en el océano Pacífico. Y cuando hay un fenómeno de la Niña, aquí en México, en el país, nos vemos en situaciones de precipitaciones bajas. Bueno, con eso de los huracanes, yo recuerdo cuando acababan de hacer la presa Cerro Prieto, la gente decía que por el escurrimiento normal que estaba ocurriendo en ese momento, se iba a tardar mucho tiempo en llenar por la gran capacidad que tenía. Pero luego vino el huracán Gilberto y se los llenó en una sola noche. Sí. Entonces, esos fenómenos que de repente que parece que es la expectativa que vendrá ahora con el Niño, pudiera suceder. Pues ojalá. De hecho, lo que nos vino a salvar, el campanazo que nos vino a salvar el año pasado, si recuerdan, fue esa precipitación totalmente atípica o extraordinaria, diríamos, un término más adecuado, del 4-5 de septiembre, porque llovieron más de 300 milímetros. O sea, en un día llovió la mitad de lo que normalmente llueve en el año. Esa cantidad de agua fue la que nos vino a llenar la presa La Boca, que se recuperara el cuchillo, Cerro Prieto. Pero si no se hubiera presentado esas precipitaciones de ese día, ¿Quién sabe qué hubiera pasado? quién sabe cómo estaríamos ahorita todavía. Porque no han terminado el cuchillo 2, ¿verdad? El segundo acueducto. Sedientos y sin bañarnos, que esto hay que hacer mucho énfasis a la población en general. Debemos tener cuidado porque si no vamos a estar así, sedientos y sin bañar. Exacto. Víctor Hugo, tomando en cuenta que en Nuevo León hay diferentes sectores productivos, ¿cómo, cómo se distribuye actualmente el recurso hídrico del Estado? Sí, mira, el recurso hídrico se distribuye aproximadamente un 70% la agricultura, un 25% el público urbano y un 5% es la industria, se le llama autoabastecida. ¿Sí? Hay empresas que ellos tienen concesiones y ellos se encargan de sacar agua a través de pozos principalmente. Entonces, el organismo operador no está obligado a darle agua a esas empresas. ¿Sí? Se habla mucho de la industria y el consumo que el sector industrial pudiera tener. Eh, las concesiones que refieres fueron otorgadas a veces ya en tiempos muy largos, ¿no? Donde los volúmenes aprobados para explotación eran para aquellos años lo que la industria requería. La tecnología ha avanzado mucho en algunos de los procesos industriales y yo, por ejemplo, sé que en el caso de la cervecería, Heineken, han avanzado mucho su tecnología y de gastar en 1980 23 litros de agua por cada litro de cerveza, hoy en día gastan 2. La tecnología de limpieza y la misma tecnología de producción de cerveza ha ido evolucionando. No necesitaríamos hacer un ajuste entre esos volúmenes que en teoría tenemos autorizados por la Comisión Nacional del Agua con autorizaciones muy pasadas de concesión y las necesidades reales de la industria. Habrá ahí una situación de cálculo inconveniente, porque se acusa mucho a las industrias de eso, ¿no? Los medios hablan mucho de esto. Sí, claro, bueno, yo te comentaba que hay industria, uno de los usos consultivos, que así se dice, ¿verdad? La agricultura, el uso público urbano, la industria autoabastecida es precisamente este tipo de empresas que ellos mismos se encargan de abastecerse. Entonces, no se abastecen directamente nuestras fuentes. Y yo me refiero de nuestras fuentes de abastecimiento público urbano. Sí, en general de las fuentes del Estado, ¿verdad? Pues del agua subterránea principalmente. Las concesiones las otorga la Comisión Nacional del Agua y esas concesiones cada cierto tiempo se revisan. Se revisan. Y deben de estar de acuerdo a la Ley Nacional de Aguas, de acuerdo a los decretos presidenciales y demás. Que de hecho acaba de salir un decreto el día de ayer en el cual se especifica que personas que tienen más de 10 años con sus
concesiones vencidas, pueden actualizarlas, manteniendo volúmenes máximos de no más de 50 metros cúbicos, ¿verdad? Por mes, me imagino, no especifica ahí el decreto, si son por mes o son por año, no creo que por año sería muy poca agua, y inclusive dice que si se comprueba que en 2 años, menos de 2 años, esas concesiones no se usaron, se pueden actualizar, por ese sentido. Muy bien. Se está llegando el tiempo de hacer otro corte, pero vuelvo para seguir hablando contigo de este tema. Vamos a hablar ahora del desperdicio, que eso yo creo que Claro. es un tema muy El importante. otro lado de la moneda. Sí, señor. No se vaya, seguimos platicando con el doctor Víctor Hugo Guerra de Seguridad Hídrica en el estado de Nuevo León. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Víctor, quisiera que abordáramos una parte que pudiera ser muy importante para este tema del agua. ¿Cuáles serían las principales causas de desperdicio en el agua en Nuevo León y qué acciones se pudieran realizar para evitarlo? Sí, claro. Mira, a nivel de distribución, del sistema de distribución del agua, hay pérdidas, hay fugas de agua en las conexiones, de las válvulas, de las tuberías, y eso es normal. O sea, en cualquier sistema de distribución a nivel mundial hay fugas. El detalle es qué tantas fugas. O sea, las fugas se aumentan generalmente, se incrementan esas fugas en las noches cuando hay un incremento de la presión, porque en las noches la mayoría de la población nos vamos a descansar y pues no estamos utilizando el agua, no abrimos las llaves, las regaderas, no vamos al baño, etcétera, etcétera. Ese aumento de presión en las tuberías genera que la fuga se incremente. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Verdad? ¿Qué se está haciendo en el área metropolitana? Colocar sistemas moduladores de presiones para en las noches, cuando estamos dormidos, la mayoría de la gente se bajen las presiones, se disminuyen esas fugas. Y en las mañanas, a las 5, 5 y media, a cierta hora, se abren más las válvulas, se incrementa la presión para que cuando todos nos levantemos a iniciar nuestro día a día, podamos tener agua con presión y cantidad suficiente, ¿verdad? Entonces, esas fugas es muy importante tratar de disminuirlas al máximo. ¿Y cómo se pueden disminuir? Pues precisamente a través de estas modulaciones, ¿verdad? Que son sistemas que son costosos, pero que en el estado, o al menos aquí en el área metropolitana, se está llevando a cabo. ¿De qué otra manera se pierde muchísima agua? Es algo increíble. En las casas con la ducha y los sanitarios, se pierde casi un 66% del consumo de cada casa. Casi un 66%. Estás hablando que es más del 50%. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Reusar esa agua, reusarla, ¿verdad? El agua de la ducha, si buscamos el esquema de poderla captar en una tina, en una cubeta, cuando nos estamos bañando, ¿verdad? Esa agua jabonosa se utiliza para el sanitario. El agua, por ejemplo, el lavado de frutas, de verduras o el enjuagado de los trastes cuando se lavan, esa agua se puede captar en una palangana, en algo, ponerse en una cubeta y esa agua se puede utilizar, por ejemplo, en el sanitario del área social. Y de esa manera reducimos significativamente los consumos. Yo hice el ejercicio en mi casa, ahora a raíz de lo de la pandemia me puse a analizar los recibos del sistema de agua y drenaje que me llegan ahí puntualmente a la casa. Y por ejemplo, yo estaba consumiendo 16 metros cúbicos por mes. Y ahora en pandemia, tomando esas acciones, logramos bajar hasta 5 metros cúbicos por mes. Ahorita ya nos relajamos un poquito más y el último recibo ya me llegó de 10 metros cúbicos. O sea, como que ahí está el secreto, ¿verdad? Que de repente nos empezamos a relajar. Sí. Tenemos memoria de corto plazo. Exactamente, ¿No? es muy corto plazo. Sí. Hay muchas otras cosas que ahí pudiéramos decir que yo creo que la gente que vende los implementos domésticos debería de utilizar los medios para comunicarlo. Por ejemplo, muchas de las lavadoras de ropa que hay hoy en día
trabajan con volúmenes pequeños de agua. Ujú. Bueno, además debo decir que los detergentes que hoy se usan, pues también ya están muy modificados, pues generan poca espuma, es más enjuagable, entonces, pero resulta que las lavadoras traen 3 niveles de llenado y pueden trabajar bien en las 3. Ujú. Digo porque alguna vez en mi casa se dio la situación de que no se pudo llenar la lavadora hasta donde debería de ser en el nivel máximo y ya mi esposa andaba vaciando unos garrafones de agua purificada para que la lavadora Termina de lavar. funcionara. Y resulta que simplemente moviéndole al botoncito que dice nivel de llenado bajo, Ujú. funcionó inmediatamente la lavadora. Pero esa información, a veces las amas de casa no se fijan en todos esos detalles técnicos y los que venden los implementos pues tampoco lo informan. Entonces Sí. hay ahí un hueco también para que se hiciera este proceso de ahorrar agua en casa. Sí, fíjate, ahorita que tocas ese tema, precisamente en la casa, mi esposa compró una lavadora automática, obviamente, certificada por Conagua. ¿Mm? Trae una certificación de Conagua y es precisamente en ese sentido. La lavadora no se llena, Ujú. o sea, no se llena, no trae ese nivel de llenado máximo. O sea, está certificada por Conagua, ¿va? O sea, garantiza que estás utilizando menos agua que otras lavadoras que no, que sí se llenan totalmente, ¿va? Y el agua del enjuagado de la lavadora también se puede utilizar perfectamente para lavado de patios, para riego de Sí, jardines, sí. etcétera, ¿va? Era una de las cosas que yo mencionaba respecto a lo que la industria puede estar haciendo. Igual todos los detergentes que consigues hoy en día, champús y todos son Ujú. Así es, biodegradables, así entonces es. ya son más enjuagables y más compatibles con la naturaleza para usarlos para riego, para cualquier Ujú. otra cosa en casa, ¿no? Sí. Bien, independientemente de esto que estamos platicando, que está muy ubicado en el nivel doméstico al alcance de toda la población, ¿qué otras acciones de corto y mediano plazo crees que deberían hacerse a nivel gubernamental para asegurar que no tener problemas con esto de la seguridad hídrica? Hay muchas cuestiones, te decía, hay cuestiones de tipo estructural y no estructural. Dentro de las cuestiones estructurales, pues es lo de las fugas, atenderlo de las fugas, tanto en la red de distribución como en las casas, en los hogares. A veces se pierde mucha agua por el famoso zapito Ujú. del tanque de Sí, los de los inodoros, habitantes. ¿verdad? Pero también tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones no estructurales como la cultura del agua, la educación de la gente, de la población, tiene que ver también con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Para poder nosotros garantizar esta seguridad hídrica. Al principio, cuando me preguntaba sobre la definición, yo te decía que era la capacidad de Ujú, la población de salvaguardar a nivel de cuenca, ¿verdad? Entonces es la capacidad que tengamos nosotros. No habla de los gobiernos, no habla de ujú, los organismos ujú. operadores, sino habla en general de todos, o sea, porque todos somos los responsables de la seguridad Claro, hídrica. ¿Por qué? Porque todos somos usuarios del sí. agua, todos dependemos del agua para la subsistencia, ¿verdad? Y cuando veníamos de un proceso como lo de la pandemia, que nos recomendaban estarnos lavando las manos Cada rato. prácticamente todo el día, pues luego a veces la población recibe señales en contraposición, ¿no? Así es. De hecho, en esa etapa, el consumo en la población se incrementó un poco más de un 20%, Sí, atendiendo la recomendación. atendiendo las recomendaciones, exactamente. Muy bien, se nos está agotando el tiempo, Víctor Hugo. Yo quisiera que en el expertise que tú tienes le dieras un mensaje a la población que ya en la plática misma aparecieron una serie de recomendaciones, pero muy específicamente así, ¿qué les dirías a la gente común que vive en Monterrey que hiciera para ahorrar agua? Tenemos que tener conciencia de la situación, ¿verdad? Y como bien decías, aunque somos personas de corta memoria, pues nos debe de quedar clara la situación que vivimos el año pasado. Y esto nos debe de servir de experiencia para poder realmente eficientizar el uso del agua, principalmente en los hogares. También tiene que ver con cuestiones de educación, y ahí me voy a meter al tema universitario, ¿verdad? Es conveniente que la gente, la población, estudie carreras, maestrías, que estén enfocadas a la parte de la sustentabilidad, a la parte de mantener nuestros recursos hídricos,
¿verdad? Yo soy profesor en la Facultad de Ingeniería Civil y ahí tenemos una maestría en Ingeniería Ambiental y muchos de los temas que hemos platicado aquí, pues obviamente los vemos ahí, pero ya a otro nivel de especialización pues más alto, ¿verdad? Y eso sería lo que yo quisiera compartirle a la población y a los universitarios. Muy bien, Víctor Hugo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Mundo Sustentable. La información es rica, de este tema pudiéramos hablar muchas más cosas, pero bueno, el tiempo es corto. Espero verte de nuevo en Mundo Sustentable para seguir hablando de este tema en algún momento y pues por lo pronto te agradecemos por haber estado aquí. Gracias. Mire usted todo lo que nos ha dicho el doctor Víctor Hugo Guerra en esta tarde. La verdad es que, le insisto, usted es parte importante del cambio que queremos provocar. No lo olvide, usted es parte importante del cambio. Gracias.